Muy buenas tardes, alcalde, compañeros de corporación, resto de autoridades, representantes del tejido social, vecinos en general. Un caluroso saludo para todos. Aprovecho para desearles lo mejor para este periodo navideño, con la esperanza de que el 2025 nos traiga salud, prosperidad, paz y libertad. También justicia, en el sentido más clásico de la palabra, aquella que se definía por Ulpiano como la voluntad constante y duradera de dar a cada uno lo que le corresponde. Como saben, soy portavoz de Unión por Leganés, honor que llevo desempeñando desde hace 17 años, pero también, y ya por segundo año, primer teniente de alcalde de esta institución. Y con esta responsabilidad, hoy me quería salir un tanto del guión habitual para compartir con ustedes una reflexión. Es habitual mencionar continuamente la palabra Constitución, y hoy especialmente, pero a fin de cuentas, ¿qué es una Constitución? Lo primero que te diría es que es una ley, pero no una ley más. Es la ley de leyes, en cuanto que toda norma que vaya en contra de la Constitución no es válida, y las leyes se elaboran conforme a lo que diga esa Constitución. Lo segundo que diría es que nadie está por encima de la Constitución, ninguna persona, pero tampoco ninguna entidad o institución. ¿Y por qué es así? ¿Quién le ha dado ese poder a la Constitución? La respuesta es que ha sido la soberanía popular, la nación española, el conjunto de hombres y mujeres que la conforman. Y en esta doble naturaleza, donde las leyes son creación humana y su poder descansa en que los propios hombres se someten a las mismas, haciendo bueno el aforismo de Cicerón, hemos de ser esclavos de la ley para ser libres, la pregunta que desde hace 2500 años sigue vigente, sobre todo cuando incluso en sociedades democráticas hay una sensación de que hay personas o están por encima de la ley o la retuercen a su antojo, es ¿qué es mejor? ¿El gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? Mientras que la primacía de la ley protege al ciudadano de la arbitrariedad del mal gobernante, la primacía del hombre lo protege de la aplicación indiscriminada de la norma general, claro, siempre que el gobernante sea justo. La primacía de la ley se basa en el presupuesto de que los gobernantes son en su mayoría malos, que tienden a usar del poder para sus propios fines. La primacía del hombre se funda en la premisa del buen gobernante. Si el gobernante es sabio, ¿qué necesidad hay de atarlo en la red de las leyes generales que impiden medir los méritos y deméritos de cada uno? Pero si el gobernante es malo, ¿no es mejor someterlo al imperio de normas generales que frenan a quien ocupa el poder el decidir a capricho lo justo y lo injusto? En resumen, un buen gobierno es aquel en el que los gobernantes son buenos porque lo hacen respetando las leyes, o bien aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios. Este debate universal alcanzó su cenit con dos gigantes de la filosofía, conocidos por todos ustedes. Aristóteles afirma en su obra La Política que los gobernantes necesitan la ley que da prescripciones universales porque es mejor el elemento por el cual no es posible estar sometido a las pasiones que estar sujeto a aquel elemento para el cual las pasiones son connaturales. La ley no tiene pasiones, cosa que necesariamente se encuentra en cualquier alma humana. En el diálogo político de Platón aparece la tesis contraria. La ley jamás podrá prescribir lo que es mejor y más justo con precisión para todos. Y concluye que el carácter universal de la ley es semejante a un hombre prepotente e ignorante que no deja a nadie realizar a su gusto nada sin una prescripción suya. Bien es cierto que el mismo Platón diría en su obra Leyes: allá donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, veo pronto la ruina de la ciudad, y donde, por el contrario, la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, veo la salvación de la ciudad y la acumulación sobre ella de todos los bienes que los dioses suelen proveer. A la vista de esto, y de lo que hemos podido oír, estos argumentos de un lado y de otro, ¿es preferible la prepotencia del hombre o la prepotencia de la ley? A mi juicio no hay duda. El imperio de la ley opera como una salvaguarda para los individuos. Toda vez que el gobernante se encuentra obligado desde un lugar que trasciende su jurisdicción, no podrá hacer prevalecer sus pasiones,
ni orientar los intereses del Estado hacia sus intereses personales. Porque en caso contrario, lo que hay es un líder presuntamente carismático, donde su voluntad y la ley son una misma cosa. Es el cesarismo, el bonapartismo, la autocracia o el despotismo popular. En realidad, el gobierno de los hombres, más que una alternativa del gobierno de las leyes, es una subrogación necesaria del mismo en épocas de grave crisis sistemática. Un Estado de Derecho, sea su jefatura de Estado monárquica o republicana, se basa en la existencia de los tres poderes, la diferenciación entre gobierno y Estado, la presencia de libertades públicas y derechos fundamentales, la periodicidad del poder y alternativas electorales reales. Es decir, las instituciones de la res pública, de la cosa pública, no son ninguna institución en concreto, sino la independencia entre ellas. Porque todos aquellos que han subvertido la libertad de las naciones iniciaron su carrera tributando al pueblo un obsequioso cortesano. Empezaron como demagogos y acabaron como tiranos. Como ya comenté en este mismo foro hace un año, honremos con nuestros hechos y con nuestro ejemplo la Constitución española, la única en nuestra historia que fue fruto del acuerdo entre distintos, y cada uno, desde el ámbito que le toque, defiende ese edificio de convivencia que tantos siglos costó construir y que en poco tiempo se puede derrumbar si dejamos nuestros destinos a quienes confunden el interés general con el propio. Por eso, ya concluyo, consciente de que no hay que confundir gobierno con Estado, y que una cosa es un Estado fallido y otra un Estado que en ocasiones falla, hoy, y precisamente de alguien como yo, de convicciones republicanas, porque entiendo que ningún cargo público puede ser ni vitalicio ni hereditario, no me duelen prendas porque creo más en el gobierno de las leyes que en el de los hombres, en aclamar con toda coherencia lo siguiente: ¡viva la Constitución! ¡Viva el Rey y viva España! Muchas gracias.